El versículo de memoria dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo es la última epístola que Pablo escribió desde la prisión. Estaba encarcelado en Roma por segunda vez y esperaba que moriría pronto. Segunda de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, de tal manera que esta carta de Pablo se transforma en su testamento para Timoteo y para toda la iglesia cristiana. Que el cristianismo verdadero no produce cobardes se comprueba perfectamente en Cristo y en Pablo. Ningún cobarde habría escrito semejante epístola estando bajo la amenaza de la espada del verdugo. Lo que Dios nos ha dado, según Pablo, es poder, dinamis, que quiere decir fuerza, poder, amor. Esta cualidad debe acompañar al poder para que éste no se emplee de una manera dura, despiadada y poco fraternal. Y dominio propio, es decir, un sano juicio que impide que el cristiano caiga en extremos de fanatismos y prácticas excéntricas. En esta lección examinaremos el relato de Sadrach, Mesach y Abednego y la historia de los apóstoles de los primeros cristianos, ya que estos nos permiten acercarnos al final de los tiempos. Por tanto, esta lección abarcará la línea general de los acontecimientos proféticos tal como se revela en el libro de Daniel y en las persecuciones de los cristianos en la era apostólica. Cristo nos aconseja no temer ni estar turbados por las escenas proféticas en los momentos finales de la tierra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Los eventos de los últimos días serán difíciles, pero debemos verlos con esperanza, no con temor. En primer lugar, vamos a considerar Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. El historicismo o método histórico de interpretación de la profecía apocalíptica es el método de interpretación que entiende que el Apocalipsis presenta una secuencia de acontecimientos que comienza en la época apostólica y que prosigue paso a paso hasta la gran culminación escatológica, es decir, del fin de los tiempos. También dentro de este método de interpretación existe el enfoque recapitulatorio, que afirma que las diversas visiones del Apocalipsis abarcan el mismo terreno desde los días del propio profeta hasta el tiempo del fin. En resumen, la profecía apocalíptica, que abarca fundamentalmente los libros de Daniel y Apocalipsis, presenta una progresión histórica de los acontecimientos que no da lugar a la variabilidad, dado que Dios predice las cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis 1:1. O sea, no hay en juego elementos de contingencia alguna. En Daniel y Apocalipsis no hay eventos sujetos a la condicionalidad,
Los acontecimientos están fijados y los lapsos cronológicos determinados sin son definitivos e invariables. Estos elementos cuadran con lo que Daniel dice al rey Nabucodonosor. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Daniel 2 combina relato histórico con profecía y en él aparece el primer bosquejo profético sobre el cual se van a ir estructurando los otros bosquejos cada vez más complejos. Después de 3 años de la llegada de los cautivos judíos a Babilonia, o sea, en el año 603 a.C., el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Daniel y sus 3 amigos, que se acababan de graduar de la Universidad Babilónica con honores y ahora pertenecían al grupo de los caldeos o sabios del reino. De pronto, un evento inesperado amenaza el al selecto grupo de los caldeos, incluyendo a los 4 jóvenes judíos. Nabucodonosor había tenido sueños y no los podía recordar, por más que se esforzaba y su espíritu estaba muy perturbado. Para los antiguos, los sueños eran muy importantes. Creían que eran mensajes divinos. Además, al no poder recordarlo a pesar de esforzarse, eso lo hacía sentir con más fuerza que era un asunto importante y además le perturbaba el hecho de que se repitió varias veces en la noche. Ninguno de los magos, caldeos, sabios y adivinos podían adivinar y explicar el sueño, ya que necesitaban algo con que trabajar para aplicar sus técnicas adivinatorias y sus conjuros mágicos. Nabucodonosor, defraudado, monta en cólera y anuncia que cortará en pedazos los cuerpos de los caldeos e incendiará sus casas. El rey no perdona a nadie y aunque Daniel y sus amigos no estuvieron incluidos en la convocatoria, caen en la misma bolsa. Daniel solicita más tiempo al rey y después de una ferviente sesión de oración con gran sentido de urgencia y desesperación, Dios revela lo profundo y lo escondido. Los sabios habían declarado que las demandas del rey eran irrazonables e imposibles de cumplir para simples seres humanos, y al, al Y Daniel dio la siguiente declaración, que él estaba de acuerdo con ellos y no se atribuyó una sabiduría superior, sino que atribuyó toda la gloria a Dios, al Dios de los cielos, que revela, no oculta los misterios, para que el rey conozca y entienda el futuro. Daniel revela que el rey, pensando en lo que sería el futuro de su reino y de él mismo, había visto en el sueño una imagen de grandes dimensiones, un gigante probablemente similar a las imágenes de los dioses a los cuales el rey estaba acostumbrado, pero que estaba hecho de diferentes metales que decrecían en valor, pero aumentaban en fortaleza y dureza: oro, plata, bronce e hierro. Los pies de la imagen eran la parte más curiosa. El hierro continuaba, pero mezclado con barro o arcilla hasta los dedos de las
pies de la estatua, una mezcla inusual y muy pobre para mantener la estabilidad de la imagen. Finalmente, una enorme piedra, como un bólido veloz, impactó en los pies de la imagen y ésta se derrumbó estrepitosamente, quedando destruida por completo. La piedra probó ser el más fuerte de todos los elementos y de ella se formó un gran monte que llenó toda la tierra. En otras palabras, esta profecía anunciaba una serie ininterrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y finalmente el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, representado por las dos piernas, pero con la extraña mezcla de hierro y arcilla. Esta primera división luego se repitió y se dividió tras las invasiones bárbaras en más o menos 10 naciones progenitoras de las modernas naciones europeas, que nunca llegarían a volver a unirse ni por medio de casamientos o de algún otro tipo de alianza. Esta secuencia de un imperio mundial tras otro sigue hasta que Dios establece su reino eterno, Daniel 2:44. O sea, Dios no solo conoce el futuro, sino que tiene el control de este. Es muy interesante entender que el sueño, además de revelar el futuro al rey de Babilonia, Nabucodonosor, tenía el objetivo de ayudarlo a percibir y comprender los pensamientos de su corazón, que revelaban su iniquidad. Nabucodonosor tenía en efecto la misma mentalidad de los constructores de Babel. Ya lo había demostrado cuando invadieron Israel y se llevaron los artículos de oro del templo de Jerusalén a su propio templo. Esa actitud mostró la misma intención de ocupar el lugar de Dios. Desde el principio, Dios revela la clave del sueño, la mentalidad de Babel del rey Nabucodonosor. El segundo punto es la adoración de la imagen. La mentalidad de Babel de querer ocupar el lugar de Dios como lo hicieron los constructores de Babel está representado por la arcilla o el barro que parece encarnar la esencia de todos los reinos humanos, pretendiendo la usurpación de las prerrogativas divinas. Y esto se manifiesta plenamente en Daniel 3, donde se esfuerza por ocupar el lugar del Dios del cielo, a quien Daniel había atribuido todo el poder y la gloria. El Dios del cielo establecería un reino que nunca jamás sería destruido, dice Daniel 2:44. Ahora, contradicción con la voluntad de Dios, Nabucodonosor hizo una imagen de oro como representación de sí mismo, que había sido representado en el sueño con la cabeza de oro solamente. Pero Nabucodonosor no se contentó con ser la cabeza de oro, sino que toda la imagen era de oro, simbolizando así la gloria perpetua y universal de su imperio. Medía 26,7 metros de alto por 2,7 metros de ancho. Es posible que la figura humana estuviera sobre un pedestal
tal que podía medir más de la mitad del total de la obra. De esta manera, Nabucodonosor desacredita inmediata e irónicamente el juicio que acaba de serle revelado mediante su sueño. Se esforzó por ocupar el lugar del Dios del cielo. El sueño indicaba claramente que los reinos humanos eran perecibles o perecederos y que solo el reino del Dios del cielo jamás sería destruido. Pero mediante la estatua que todos los habitantes de su imperio debían adorar, se considera a sí mismo un rey eterno, cuyo imperio habría de durar para siempre. Esta es una clara usurpación de la gloria de Dios. Y no todo quedó allí. El siguiente paso fue la persecución violenta de todos aquellos que no se inclinaran ante su imagen, que serían arrojados dentro de un horno de fuego ardiente. Todas las autoridades del imperio, de todas las satrapías, están allí. Y la amenaza de muerte está explícitamente representada por el horno a los pies de la imagen. La invitación que llegó a todos los principales mandatarios del reino de Nabucodonosor para que se congregasen en la llanura de Dura solo hablaba de la dedicación de la imagen y no de la adoración de la misma, como luego se exigió. El rendir homenaje a la estatua daría evidencia de sumisión al poder del rey y al mismo tiempo demostraría reconocer que los dioses de Babilonia eran superiores a los dioses locales Edad Media. Este periodo de 1260 años literales, solares, completos, de poco más de 12 siglos, no abarca el tiempo total de existencia del cuerno pequeño o papado desde su surgimiento hasta su destrucción, sino es el periodo de la supremacía en el que perseguirá a los santos del Altísimo sin ningún poder refrenador. Este periodo de 1260 años va desde el año 538 después de Cristo, cuando los bárbaros ostrogodos abandonaron el asedio de Roma, quedando así libre el obispo romano del dominio arriano, y desde entonces el poder papal o cuerno pequeño aumentó progresivamente en autoridad y en poder hasta el año 1798, cuando Napoleón envió al general Berthier a Roma para tomar preso al Papa y declarar terminado su reinado, es decir, su poder temporal, su territorio, sus prerrogativas civiles y su autoridad sobre los reyes. En Apocalipsis 12 al 17 se habla de una segunda guerra, la guerra final contra los santos. Es la guerra del dragón contra el resto de la descendencia de ella, es decir, de la mujer, la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta breve declaración de la Segunda Guerra en Apocalipsis 12:17 se amplía en la última visión de Apocalipsis 13, que muestra cómo una bestia de 2 cuernos subió de la tierra como el segundo aliado del dragón. Esta bestia terrestre ejercerá su autoridad
para imponer por la fuerza la adoración de la bestia que recibió la herida de muerte, el papado en 1798, y revivió en todo el mundo. Apocalipsis 13, 12 al 14. Esta visión amplía así la guerra final contra el fiel pueblo remanente de Dios, Daniel 12, 17. Predica la imposición universal de una marca especial que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 17. Esta es aún una profecía no cumplida, pero su extensión es universal y su lugar culminante en la historia humana. Coloca esta guerra religiosa como el centro del mensaje de Dios para los últimos días, tal como se halla en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 6 al 12 presenta el triple mensaje de Dios que es su llamamiento final a un mundo que se ha rebelado contra su creador, que transmite una señal de alerta a la generación que vive en el tiempo del fin. Apocalipsis 14 contiene la maldición más espantosa que se haya pronunciado contra los seres mortales, y es la ira de Dios sin mezcla alguna de misericordia. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y la tranquilizadora seguridad de la presencia de Cristo para los vencedores. El mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 11, que es el mensaje del tercer ángel, corresponde exactamente con la persecución que se llevará a cabo por la bestia del mar en Apocalipsis 13, 15 al 17. Ambos pasajes muestran el paralelismo histórico y se refieren al mismo período. En Apocalipsis 13, 15 al 17 es la imposición de la marca de la bestia a los adoradores de esta potencia político-religiosa, y Apocalipsis 14, 9 al 11 es la respuesta inmediata para hacer frente al desafío final de Satanás. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre por los siglos de los siglos. La adoración implica nuestra lealtad. El Dios creador que ha hecho por nosotros todo para redimirnos por medio de Jesús es el único digno de ser alabado. Todo lo demás es idolatría. El cuarto punto es la persecución de la iglesia primitiva. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero perseguidos por los judíos, que los consideraban una amenaza para el judaísmo. Luego perseguidos por el imperio romano pagano, que temía que el cristianismo destruyera sus ídolos y sus altares. Los dirigentes judíos habían rechazado a Jesús desde el principio. Después de crucificarlo, también rechazaron a sus seguidores y a la iglesia que éstos formaron. Por esta razón, el cristianismo no era considerado legal para los romanos, ya que no podían aceptar el cristianismo a través del cauce judaico, de modo que el cristianismo desde el principio fue condenado como una religión ilegal.
Había algo en las enseñanzas cristianas que empeoraba su situación ante el gobierno romano, y era que los cristianos afirmaban desde el comienzo que pertenecían a la única religión verdadera, que tenían un mensaje de extensión mundial. Invitaban a todos a que se le unieran e insistían en que el cristianismo era universal en sus alcances. No permitían rivales y eran fundamentalmente intolerantes con otras creencias. Aparecía ante el mundo romano como una fe universal y conquistadora. Al principio fueron objetos de burlas y fueron ridiculizados, pero después fue temido como una amenaza para el estilo de vida romano. Tenían un solo Señor, el Señor Jesucristo, y no querían aplicar el título de Señor al César romano, e insistían en que el Señor Jesucristo volvería como Rey de Reyes y Señor de Señores y dominaría todo el universo. El Estado romano era seguro de sí mismo y lleno de amor propio. No tenía rivales en el mundo mediterráneo, y al y el emperador el emperador podía ser débil, necio o malo, aún podía estar demente, pero de cualquier forma personificaba el poder y la gloria del Estado romano, y no podía tolerar secta alguna que tuviera la creencia en un rey supremo y divino que alguna vez destruiría a todos los estados, dominios y potestades. La vida de los cristianos era un continuo reproche para los romanos. Los judíos estaban resentidos también con el cristianismo porque creían que estos podrían atraer la ira de los romanos sobre los judíos. Los odiaban sobre todo porque aceptaban a gentiles en su comunión, por lo cual creaban dificultades a los cristianos en toda oportunidad que podían. No se necesitaba ningún decreto contra los cristianos, pues estos no tenían personería legal. Las persecuciones de Nerón, que se dieron en el 64 después de Cristo, y de Domiciano en el 95 después de Cristo, no se apoyaban en ninguna ley, sino en el capricho o rencor de los emperadores. Tanto Pedro como Pablo perecieron en esta persecución de Nerón en Roma. Por la persecución de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. La primera disposición legal contra los cristianos fue la del emperador Trajano, que estipuló que debía ser muerto por ser cristiano todo aquel que reconociera sin ambajes que lo era, o si había testigos suficientes que probaran que lo era. Esta disposición legal continuó como una norma durante 150 años, durante los reinados de los emperadores Antonino Pío, 138 al 161 después de Cristo, y Marco Aurelio, 61 al 180 después de Cristo. A mediados del siglo III, la cuestión empeoró para los cristianos, porque los gobernantes ya se habían dado cuenta que era necesario tomar en serio la propagación del movimiento cristiano. En una ola de patriotismo romano, cuando se cumplieron 1000 años de la fundación de la ciudad de Roma, el emperador Decio comenzó el año 250 con una política de exterminio contra ellos, que se repitió unos 7 años después por el emperador Valeriano.
Finalmente vino la persecución final, cuando los cristianos habían crecido en popularidad y aumentado extraordinariamente en número durante una época de relativa paz que comenzó después de la persecución de Valeriano, pero terminó con la severa persecución de Diocleciano y Galerio en el año 303 después de Cristo y que se extendió por 10 años. Fue un intento de completo exterminio que terminó con la política de tolerancia con Constantino en el año 306 después de Cristo. La actitud de la Iglesia frente al Estado fue de una paciente resignación hasta que Cristo los rescatara y aplicaban el consejo de su Señor. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A su vez, Pablo había exhortado a los cristianos a someterse a las autoridades superiores. Pedro dijo: honrad al rey. Aun cuando su religión era ilegal, los cristianos procuraban vivir como buenos ciudadanos en un ambiente hostil. Los cristianos morían sonriendo en medio de sus sufrimientos. Por ello, Tertuliano llegó a decir: la sangre de los cristianos es semilla. Por principio, los cristianos eran ciudadanos cumplidores de la ley, pero cuando se les exigía negar a Cristo, participar de un culto idolátrico o vivir la clase de vida que significaba apostatar de los principios cristianos, en la mayoría de los casos se mantenían firmes de parte de lo correcto. Escogían obedecer a Dios antes que a los hombres y en consecuencia sufrir azotes, encarcelamiento o muerte. La disyuntiva era muy clara y las consecuencias seguras: muerte aquí, pero vida eterna con Cristo. Finalmente veremos la marca de la bestia. En Apocalipsis 13 se ve que en el tiempo del fin la apostasía irá de mal en peor, como dice 2 de Timoteo 3:13. En este capítulo, el dragón, o sea, Satanás, se traba en guerra contra los santos y emplea dos poderes mundiales religiosos como agentes a su servicio. Uno es la bestia del mar y el otro es la bestia de la tierra o la bestia terrestre. De esta manera, el dragón forma su propia trinidad, la Trinidad satánica. Existe una unión especial entre el dragón y la bestia del mar, porque ambos poseen las mismas 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis 12:3 y 13:1. El hecho de que el dragón delegue su poder y trono en la bestia del mar es una imitación deliberada de cómo Dios ha delegado su poder en su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 5:12 y 13 y 13:2. Por ello, la bestia marítima se caracteriza como el anticristo y recibe autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, o sea, es el papado. Apocalipsis 13, 4, 7 y 8. Puede verse como un duplicado irónico de Daniel 7:14, donde el Hijo del Hombre recibe autoridad sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Tal investidura de poder tiene como objetivo en ambos casos recibir la adoración y la lealtad de toda la humanidad. Daniel 7:14 y 27 y Apocalipsis 13, 4 y 8. Posteriormente se describe la imitación dramática de la muerte y resurrección del Mesías por la muerte de la bestia del mar a causa de una herida mortal y su resurrección y ascensión milagrosa a un dominio universal y totalitario.
Apocalipsis 13, 2, 12 y 14. Por tanto, la bestia del mar, o es decir, el papado, opera como una falsificación del Cordero, como un falso Cristo. Se ha sugerido que los 1260 días de persecución por parte de la bestia son una parodia irónica del ministerio de bendición y salvación de Cristo en la tierra que duró 3,5 años o 1260 días. La nueva revelación sorprendente en el capítulo 13 de Apocalipsis es la predicción de un tercer agente en la conspiración satánica contra la Santa Trinidad, la bestia corderiforme que subía de la tierra y hablaba como dragón, Apocalipsis 13:11, que después recibe el nombre de falso profeta, Apocalipsis 16:13, 19:20 y 24. Su tarea consiste en servir a la bestia del mar, engañando a los moradores de la tierra con sus señales y milagros, Apocalipsis 13:15, de lo cual puede deducirse que este tercer miembro de esta trilogía satánica remeda la obra del Espíritu Santo. Apocalipsis 13, por tanto, hace sonar la campana de alarma para la Iglesia de Cristo que será engañada cada vez más por una conspiración genial de una religión cristiana falsificada respaldada por milagros sobrenaturales. Hay dos escenas de las amenazas de la primera fase del dominio del anticristo. Se caracteriza por la supremacía política y la intolerancia religiosa, el papado, y la segunda fase sigue después que fue sanada la herida mortal de esta bestia. Solo entonces puede el falso profeta comenzar sus actividades para ayudar a recobrar a la bestia su supremacía anterior y la unión de la Iglesia con el Estado, esta vez a una escala universal. La enigmática marca de la bestia llegaría a ser en el tiempo final la prueba decisiva de lealtad suprema al anticristo en oposición al sello de Dios vivo que señala la sumisión voluntaria a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 13, 15 al 17 y 14, 1 y 2. La función de la marca de la bestia. Los que reciben la marca son los habitantes de la tierra, los seguidores de la bestia anticristo, los que se regocijan en la muerte de los dos testigos. Describe a los que siguieron al anticristo. No están localizados en una región o continente de la tierra, están dispersos en toda la población humana. Representan la hostilidad universal de la tierra contra Dios, que incluye toda clase de personas. Apocalipsis 13:16. Esto nos advierte que los eventos finales no serán de un alcance nacional o provincial, sino de proporción universal, toda la población del mundo. Tanto la marca de la bestia como el sello de Dios simbolizan un compromiso religioso con Cristo o con el anticristo. Los dos continúan los dos contienen, los dos sellos y marca contienen elementos intrínsecos de pertenencia y protección. La marca es la parodia demoníaca del sello de Dios. Representan el carácter de Cristo o del anticristo. También los nombres o la reputación de quienes los llevan, lo cual implica un contraste de mentalidades y lealtades. Ambos son señales religiosas de lealtad y se ponen
El sello de Dios en la frente es el lugar del asentimiento y de la convicción mental, o en la mano, en el caso de la marca de la bestia, el lugar de la conformidad externa. El sello tiene el nombre del Cordero y el Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Claramente reflejan el carácter del Cordero y del Padre. Juan 15:10. En comparación, la marca de la bestia como una señal religiosa que representa la mente y el carácter del anticristo rebelde, el nombre de la bestia, el número de su nombre, Apocalipsis 13:17, lo que simboliza el carácter jactancioso y el espíritu autónomo del anticristo. Nadie puede permanecer neutral en la tierra. Todos deben decidirse e identificarse o con la verdad de Dios en Cristo o con el credo del anticristo. Juan en Apocalipsis 14 enfatiza que lo mismo que el Cordero es la encarnación de Dios que se hizo hombre, así la bestia es la encarnación del dragón serpiente en la humanidad. La, la ley de Dios, el decálogo, será internalizada en los corazones de los santos por medio del Espíritu de Dios. Sus caracteres reflejarán a Cristo y estarán en armonía con la voluntad de Dios. Los santos de Dios son los seguidores del Cordero. La marca de la bestia está en flagrante oposición con los mandamientos de Dios, como el testimonio de Jesús en la Sagrada Escritura, lo que implica que los seguidores de la bestia obedecen una ley moral falsificada y siguen a un falso Mesías. Reflejarán el fanatismo intolerante del anticristo. La línea de demarcación no es meramente un acatamiento externo a una ley moral o civil, sino la unión del corazón y de la mente con Cristo o el anticristo. Los seguidores del anticristo eh, inspirarán un boicot a los creyentes en la Biblia que no acepten la marca de la bestia. Este boicot será de tipo económico, no se podrá comprar ni vender, y que están dispuestos a dar sus vidas por Jesucristo, y ninguno podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Si les negaran sus derechos civiles, se les negarán sus derechos civiles y serán procesados y sentenciados por la ley. Sin embargo, los santos encontrarán consuelo en la oferta de Cristo de comprar el oro refinado, el fuego, las vestiduras blancas y el colirio, para que vean, ofrecimiento que nunca puede ni podrá ser bloqueado por la legislación humana o por el boicoteo social.